Las temperaturas aumentan y el calor ya está cambiando la forma de vivir. Ahora el desafío no es solo adaptarnos al clima, sino también replantear cómo construimos. Y es que cómo deberían de diseñarse las viviendas para enfrentar el calor en las próximas décadas. Vamos a tener niveles de temperatura más altos, lo cual a su vez refleja que vamos a tener una cantidad de energía interna en la atmósfera cada vez mayor. Y de aquí se puede deducir que vamos a tener un comportamiento cada vez más fuerte de las situaciones extremas, como son grandes sequías o grandes inundaciones, huracanes. Era impensable en el siglo XX, cuando comenzaron a sentarse las bases de la arquitectura moderna, que las temperaturas superarían los 32 grados Celsius. Las viviendas se construían de adobe, bajareque, madera, teja de barro o paja, todos excelentes materiales para contrarrestar el calor de forma natural. En el caso del Salvador actual, pues los edificios estaban construidos de adobe, de tapia, de bajareque. Hay que decir también que, bueno, el bajareque ni el adobe no viene con los españoles, sino que se conoce desde la época prehispánica, y ahí tenemos el caso de Joya de Serén, con esta, digamos, con bajareque. Tenemos el caso, y con adobe también el caso de San Andrés y otros sitios, ¿verdad? Pero durante la época colonial la gran construcción era de bajareque, de adobe y de tapia, en cuanto a las paredes, ¿verdad? Y los techos de teja, techos de palma, con armazón de madera y con cimientos de piedra, ¿verdad? De hecho, un 22.4% de las viviendas en El Salvador siguen construidas con estos materiales, que inhiben el calor, pero son más vulnerables a los sismos fuertes o a las lluvias. Quedó en evidencia en 1951, cuando dos fuertes terremotos sacudieron y destruyeron casi por completo Jucuapa, Chinameca y otras ciudades del oriente del país. Los desastres naturales que tienen que ver con los terremotos, con inundaciones y demás. Y en este sentido, creo que es importante mencionar el gran terremoto de 1854 en San Salvador, que prácticamente derribó mucho de esa ciudad, digamos, con remanentes coloniales que tenía San Salvador. Y el terremoto de 1873, pues ese terminó de botar lo que había quedado de lo colonial, y a partir de eso comienza un nuevo tipo de construcción que tiene que ver con otras técnicas, ¿verdad? Las técnicas que tienen que ver con esta modernidad. Por eso, durante la Revolución Moderna, entre 1950 y 1980, el país adoptó el racionalismo estructural y la arquitectura orgánica, popularizando así el uso del concreto armado, que si bien era más resistente a los terremotos o a las lluvias, no ayudaba a contrarrestar el calor por sí mismo. Al contrario, tiende a retenerlo y empeorar la sensación térmica. Luego dicen, bueno, en los años 20, años 30, dicen, bueno, vamos a hacer edificios de, como les decía, de concreto armado y y también de acero, que es como esa parte. Y esos edificios, pues, no se quemaban. Algunos han durado hasta el día de hoy, ¿verdad? Edificios de los años 30 que han pasado los sismos del 65, de 1986, los del 2001 y otros pequeños sismos fuertes en la ciudad de San Salvador, y han durado hasta el día de hoy. Entonces, esa arquitectura de la urbe tiene que ver con los materiales de concreto, estos materiales mixtos. En el siglo XX tuvimos nosotros un problema, y es que la arquitectura moderna, uno de sus paradigmas era crear una separación con la arquitectura histórica. Y si bien cuando vemos el aspecto histórico como estilo arquitectónico, podría ser que dio un avance estético, cultural, en algunos aspectos, y el bioclimatismo fue uno, al separar esa tradición bioclimática que traían las arquitecturas vernáculas. La arquitectura moderna creó una separación entre el medio ambiente y la arquitectura. Nosotros encontramos muchas manifestaciones que no son adecuadas. Por ejemplo, en la actualidad se habla mucho acerca de la arquitectura minimalista,
Y cuando nosotros analizamos una arquitectura minimalista de volúmenes puros, de cristalerías enfrentadas a condiciones adversas de sol, nosotros nos damos cuenta que hacemos un edificio mucho más caliente. Esto mientras los registros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmaban una tendencia a la alza de las temperaturas a largo plazo, con aumentos que oscilan entre los 0.4 grados Celsius y los 2.2 grados Celsius. A nosotros los salvadoreños, la guerra y la posguerra nos ubicó en la cabeza que el bloque es, digamos, el elemento sísmicamente más resistente. El bloque bien utilizado, obviamente, que sí forma parte de un sistema autoportante, pudiera ser, de muros portantes, o pudiera ser inclusive esas membranas de cerramiento. En la actualidad, la última edición de la encuesta de hogares de propósitos múltiples con datos actualizados a 2022 señala que en el país hay un poco más de 1.98 millones de viviendas, de las cuales más de 1.5 millones tienen paredes de concreto mixto, equivalente a un 77.6%. Si se utiliza de forma tradicional y sin aislamiento, al igual que el concreto común, absorbe la radiación del sol durante el día y expulsa ese calor atrapado hacia el interior de la casa durante la noche. Cuando hablamos de hormigón o de concreto, hablamos de un material muy denso. Entonces, entre más densidad tenga el material, pues más acumula, tiene masa, se dice que tiene masa térmica, entonces lo acumula y luego lo libera. El tema con el concreto es que los productos industrializados con los que se hacen las paredes, pues tienen unos espesores finos, ¿no? en sí mismo del material. Por ejemplo, el bloque de concreto. Entonces, el calor entra más rápido. Y no es necesariamente el material o la combinación de materiales más eficiente para evitar que el calor ingrese. El acero panel es un recurso que es utilizado, que es un alma de poliestileno con estructura de metal que lleva un azote cementicio. Al tacto y a la vista es como una pared de cemento, pero tiene esas capacidades de evitar la transferencia no solamente de térmica, sino que también de la humedad. O sea que viene bien para esas paredes que por los meses de invierno les surge el moho o se infiltra el agua. Este tipo de cerramientos es muy útil. Hay que tener mucho cuidado también que lo aligerado es útil para membranas de cerramiento, más para un tema de estructuras tiene que llevar un diseño aprobado por nuestras autoridades de acuerdo a los códigos sísmicos y a los códigos arquitectónicos del país. Actualmente las temperaturas máximas en el país oscilan entre los 32 grados Celsius y los 38 grados Celsius, alcanzando picos extremos hasta de 40 grados en las zonas costeras y orientales como San Miguel, mientras que el promedio global de la temperatura superficial en todo el mundo se está situando en torno a los 15.8 grados Celsius, aproximadamente 1.43 grados por encima de los niveles preindustriales. Lejos de disminuir, los expertos vaticinan incrementos aún más drásticos. La tendencia, la temperatura, si bien tiene un comportamiento caótico, pero la tendencia es al alza. En las próximas décadas vamos a tener temperaturas más altas. Ya hemos llegado a temperaturas alrededor de 1.5 grados centígrados, arriba de lo que eran los valores preindustriales. Y esto se suponía que se iba a tratar de no llegar, de acuerdo al convenio, al Acuerdo de París, allá en 2015, en la celebración de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿verdad? Pero ya llegamos, básicamente, ¿verdad? Y nos morimos del calor, ¿no? Y el incremento del calor, pues cada vez será mayor, y quizás es mayor en los hemisferios que en la franja tropical. Aquí el calor mantiene un rango. O sea, no podemos decir que nos estamos cocinando en relación a los 5 años anteriores, como sí está pasando en los hemisferios norte y sur, ¿verdad? Entonces, pues nuestra percepción del calor, o sea, ya nosotros convivimos con ello. Y esto puede traducirse en deshidratación severa, agotamiento por calor, crisis cardiovascular, problemas respiratorios y muchos más, por lo que un 7.5% de la población ha optado por el uso de aires acondicionados con mayor énfasis en San Miguel y La Unión. ¿Pero esta es una solución? Pues el aire tampoco es la única solución. A ver, yo imagínate, tengo una casa mal diseñada que no tiene nada, todo de lámina, y voy a meter aire. Para sacarle provecho al aire, primero debo hacer lo que llamamos medidas pasivas. El aire es una medida activa.
Activa es todo lo que consume energía, el ventilador, el aire, todos los equipos mecanizados que deben tener rangos de alta eficiencia, ¿verdad? Para no gastar tanta energía. Pero las medidas pasivas deberían de ir por estas que ya describiste. Sembra un árbol, ponele pintura sellante, metámosle aislamiento a las fachadas que más se calientan. Y la verdadera solución descansa en replantearse la forma de construir y adaptar las viviendas. La arquitectura y el medio ambiente. El objetivo de la arquitectura bioclimática es hacer que las obras humanas sean integradas completamente en el medio en el cual se van a desarrollar. Son importantes en la actualidad y casi siempre ha sido de esa manera, porque los recursos naturales son agotables, porque tenemos una gran influencia e interdependencia con el clima, con el medio, y cuando nosotros nos distanciamos de ellos, no lo podemos hacer sin afectar los recursos o sin dar consecuencias negativas hacia la arquitectura. Desde el punto de vista térmico, las edificaciones verticales ofrecen una ventaja enorme sobre la vivienda horizontal tradicional. Una ventilación muy superior. A mayor altura, la velocidad del viento se incrementa y las corrientes de aire son más constantes y limpias. Las viviendas en El Salvador están teniendo una transformación. En primer lugar, nosotros debimos de haber nacido como una ciudad, en el caso de San Salvador, o un país con una propuesta vertical. Nosotros debimos de haber desarrollado códigos de arquitectura que nos permitieran edificar en altura para el aprovechamiento del territorio. Nosotros tenemos en el Gran San Salvador muchísimos accidentes topográficos que hacen que las viviendas, poder emplazarlas, las viviendas unifamiliares, se vuelvan muy costosas. Por eso las viviendas unifamiliares regularmente están siendo más caras que los apartamentos. El diseño ya no puede ser genérico. No se puede construir igual en los planes de Renderos, por ejemplo, que en el centro de San Miguel. Las viviendas de hoy deben tener una orientación científica de este a oeste. Esto significa que los muros sin ventanas deben de recibir la peor parte del sol en la mañana y de la tarde, mientras que las aperturas de ventilación deben mirar al norte y al sur para captar las corrientes de aire fresco. Las viviendas nuevas, sugerimos la orientación de la casa o la orientación del edificio es muy importante, de tal manera que el asoleamiento, tanto en verano como en invierno, cruce de manera que no reciba el sol ni de la mañana ni de la tarde la ventanería que provoca la iluminación, de tal manera de que haya más bien una orientación que se reconoce como la arquitectura biofílica, que además de tener elementos de la naturaleza que controlen las transferencias térmicas, tenga igualmente una bioclimática en la arquitectura enfocada desde la perspectiva de la orientación. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. A mitad del día, el país sigue en movimiento y mientras la jornada avanza, debes estar actualizado. Hechos Tarde te informa con rigor, profundidad y alcance digital. Hechos, donde la noticia nunca se detiene. A la 1 de la tarde, la información confiable que siempre ha estado contigo. Hechos Tarde, de Canal 12. Las noticias no esperan, y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento, con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él, en las principales plataformas. Hechos de Canal 12. El 12 está en las redes sociales y también el 12 está con vos.
Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Como la ley no pide que se hagan análisis para verificar que la selección de materiales, la orientación, la geometría garantice el confort al interior, entonces el diseñador o constructor pues echa mano de lo más práctico de lo que tiene. Entonces empecemos por ahí. No se mide, no se evalúa, no se exige, como sí debemos presentar memorias de cálculo estructural verificando las resistencias de los materiales, las geometrías que cumplan bajo códigos y estándares no solo nacionales, sino también internacionales. La respuesta de los expertos no es abandonar el sistema de concreto mixto que protege al país de los terremotos, sino más bien transformarlo. El verdadero desafío de la arquitectura salvadoreña contemporánea es romper el efecto horno mediante la ingeniería térmica y el diseño bioclimático. Y en el ejercicio de desarrollar un edificio, contratar a un profesional responsable en esta área que pueda crear escenarios a través de simulaciones. Estos son hay ciertos algoritmos, hay cierto software con el que se pueden crear los escenarios, por ejemplo, y que tienen un dato de entrada como datos de temperatura, humedad relativa, y todo este dato el programa lo trae solo con definir la ubicación geográfica en el mundo. Entonces, la ubicación de ese terreno en el mundo determinaría la respuesta arquitectónica en términos de orientación y materiales. Ya existen en el mercado regional bloques multinúcleo o de concreto celular que cortan el puente térmico, es decir, tienen burbujas de aire internas que impiden que el calor viaje de afuera hacia adentro. Hay, como en otros países, donde hay situaciones térmicas bien polares, es decir, un calor intenso durante el día y un frío intenso durante la noche. Se utilizan paneles para el caso del Covintec o el acero panel, es un recurso que es utilizado, que es un alma de poliestileno con estructura de metal que lleva un azote cementicio. Al tacto y a la vista es como una pared de cemento, pero tiene esas capacidades de evitar la transferencia no solamente de térmica, sino que también de la humedad. Además, debemos de recuperar elementos arquitectónicos tropicales que hemos olvidado, los bloques calados y además las fachadas ventiladas. Las paredes no deben ser masas ciegas, deben ser filtros que permitan que el viento del Caribe o las brisas costeras crucen la casa constantemente. Ahorita no tenemos un código de resiliencia, pero entendemos que el sistema House de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana del Gran San Salvador ya incorpora elementos biofílicos y ya incorpora elementos de arquitectura climática. De tal manera de que es muy importante que los diseños de las casas conserven buenos aleros laterales para que haya sombras y haya protección en el tema del invierno. Otro elemento que es una economía malentendida, hacer aleros muy cortos. Economía malentendida en términos sísmicos es que predomina la estética sobre la funcionalidad y la sismoresistencia. En el caso de una vivienda que ya fue construida con más de 30 años de existencia, por ejemplo, lo primero que debemos pensar es en el techo, pues el 70% del calor entra directamente por ahí. Históricamente nos acostumbramos a techar con lámina de zinc o fibrocemento simple porque es lo más barato, pero bajo el nuevo escenario climático esto es inviable. Mire, son varios aspectos los que nos afectan a nivel bioclimático. El primero de ellos y el que más infunde, el que más afecta, el que más está penalizando nuestros edificios, evidentemente es los techos. En la actualidad, por cuestiones funcionales, tecnológicas y sobre todo económicas, se ha popularizado in extremis los techos de aluminio. Los techos de láminas de diferentes materiales, usualmente tienen más o menos los 60, llegan a alcanzar hasta 60 grados de temperatura, con radiaciones normales. Ya no digamos algún pico que eventualmente de radiancia que puede haber en nuestro país. Los lujos no deben de estar en temas de accesorios. Los lujos deben de mejor percibirse en
la calidad de vida que puede provocar la vivienda. Me refiero particularmente a las cubiertas. La cubierta de techo es uno de los principales medios por los cuales se transfiere el calor hacia las residencias. Techos que además de tener la cubierta puedan tener recámaras donde pueda aislarse el calor, y mejor aún si tienen elementos que puedan aislar la transferencia del calor. La vivienda actual debe exigir techos con aislamiento termoacústico, cubiertas de poliuretano inyectado o dobles techos que generan cámaras de aire flotantes. Si bien se incrementan los costos, se equiparan con mayor durabilidad y menor calor en horas de mayor insolación. Para que te hagas una idea, el costo de un metro cuadrado de lámina normal podría costar entre 10 a 15 dólares, mientras que un metro cuadrado de una con aislamiento entre los 25 a 30 dólares. Es un solo sándwich que trae una capa de lámina, de ahí tiene el aislante térmico y de ahí tiene otra capa de polivinilo, puede ser diferentes materiales, que nos va a servir inclusive como cielo falso. Entonces, ahí ya viene integrado todo y pues se cambia hasta que se cambia. Es decir, y la vida útil de este material, estamos hablando nosotros de muchos años, el doble o el triple que una lámina convencional. Además, al tener un mayor grosor, una mayor resistencia estructural, pues puede resistir el embate de algunas afectaciones, de una fruta grande que caiga, que una lámina normal la va a dañar y vamos a tener que hacer un recambio, o de otro material que lo más seguro es que se quebraría, ¿verdad? Como un asbesto, como un fibrocemento que se quebraría. Entonces, esta lámina sándwich... En un escenario de calentamiento global acelerado, la infraestructura verde ha dejado de ser un elemento de decoración o un paisajismo para convertirse en una barrera de supervivencia térmica indispensable. Los árboles y las plantas funcionan como un sistema de aire acondicionado natural para las comunidades. Pueden reducir la temperatura exterior inmediata hasta en 4 grados Celsius. Los árboles, el índice que tienen de absorción del calor es muchísimo más alto que lo que van a tener, por ejemplo, un cemento, un concreto o una lámina. Entonces ellos absorben ese calor a través de un fenómeno que es la evotranspiración. Ellos liberan humedad que al ser condensada en el aire, evapora y permite el enfriamiento rápido. Es el mismo fenómeno que nosotros tenemos con la sudoración. Nosotros sudamos, ese sudor se enfría en nosotros y produce un refrescamiento. Elementos que pueden ser utilizados en la biofílica son utilizar vegetación. Ahora hay falsas fachadas que se pueden generar a través de pequeñas estructuras donde falsa uva o este tipo de trepadoras creen paredes verdes que se reconocen, que son separadas de la pared real y se dejan siempre las horadaciones de la ventilación y de las ventanas. Esta vegetación reduce de manera importante la transferencia del asoleamiento y del calor en las paredes. Otros elementos que se pueden utilizar son parasoles exteriores. Muchas veces en los diseños o en los desarrollos inmobiliarios en serie, los aleros del techo tienen particularmente métricas que se utilizan para el azote de la lluvia. Pero, ¿qué ocurre con las decenas de miles de familias que ya compraron o están adquiriendo casas en los nuevos y masivos proyectos habitacionales del país? Estos generalmente son terrenos pequeños que promedian los 77 a los 126 metros cuadrados. Cientos de casas idénticas, pegadas muro con muro y expuestas al sol directo sin la protección de árboles grandes. El elemento que más nos afecta es la mala ventilación. A pesar de que el reglamento establece que todos los espacios tienen que tener una ventilación natural directa, las condiciones ambientales, las condiciones contextuales o urbanísticas muchas veces obligan a que esas condiciones se cumplan a medias. Yo posiblemente sí tenga una ventana hacia un jardín, pero mi jardín solo tiene 2 metros de ancho. Entonces, con 2 o 3 metros de ancho no puedo tener yo un corrimiento de aire, no puedo tener yo un desplazamiento de masas atmosféricas que me permitan a mí renovar el aire en una habitación. En muchas ocasiones, por ejemplo, es, digamos, una voz populi. Tu casa es de un nivel, hazla de 10 centímetros la pared.
y no hacemos el respectivo cálculo. Hay un cálculo de transmitancia de calor que se tiene que hacer y en base a los materiales ver qué grosores tienen que tener las paredes. Esto eventualmente se ha olvidado o no se está haciendo mucho en la mayoría de nuestras construcciones. Los expertos recomiendan aplicar pintura elastomérica reflectante blanca de preferencia sobre el techo. Esto reduce la transferencia de calor hacia las habitaciones casi de inmediato. Lo segundo es intervenir el cielo falso interno colocando rollos de aislante de fibra de vidrio. Se combina con el elemento que usted nos acaba de mencionar, que es la altura. Una altura promedio para que sea muy factible de evacuar y operar los recambios de aire tendría que andar alrededor de los 3 a 350. Nosotros sabemos que las alturas promedio en nuestra vivienda andan de los 240 a los 3 metros, entonces nosotros estamos en el límite bajo. Un aumento de la altura nos genera una cámara de aire en mejores condiciones para manejar las condiciones térmicas ambientales. De las personas que puedan aislar durante el día la casa con un cerramiento para que, por ejemplo, en las horas que son más, el sol que es menos benigno, que es el de la tarde, si su casa ya está orientada y recibe este sol, pues mantenerla cerrada para que por la noche pueda generarse una ventilación que haga que de manera pasiva vaya saliendo el calor por convección del interior de la casa. O puedes pensar en modificaciones como la ventilación cruzada. No consiste simplemente en abrir una ventana, se trata de una estrategia de ingeniería fluídica. Para que funcione, la vivienda debe diseñarse con ventanas enfrentadas o aberturadas en paredes opuestas. Por ejemplo, una ventana en la fachada norte y otra en la fachada sur. Una ventanería amplia es muy linda en función de la iluminación, pero si no tiene una ventilación cruzada, va a recibir cargas térmicas que van a transferirse en la noche. Y por eso muchas personas, más del 60% de nuestros ciudadanos, tienen una sensación de que la temperatura ha subido drásticamente en los últimos años. ¿Es posible construir en El Salvador viviendas más frescas y confortables sin elevar demasiado los costos? No importa si la tecnología es económica, debe resolver los problemas. La eliminación de excretas, el acceso de agua potable. Esta vivienda o este conjunto de viviendas dependen de un pozo de autoabastecimiento. ¿Cómo están los niveles de contaminación de estos mantos freáticos? El camino exige optimizar recursos, valorar las materias primas locales y aplicar un diseño bioclimático estricto. Es una batalla que se gana con ingeniería e ingenio, redescubriendo cómo orientar una casa, dónde perforar los muros para que el aire evacúe la humedad y cómo elegir los materiales que mitiguen el calor de forma pasiva, demostrando que la verdadera innovación no radica en el costo de los materiales, sino en la inteligencia con la que se emplean. Pero de una manera sencilla podríamos ir pensando que a la gente se le puede enseñar, mira, si combinas teja con lámina, si combinas el polvo de celulosa o pintura sellante en los metales, podrías bajar el calor, ¿verdad? Si pones una enredadera, que la enredadera también hay que fumigarla, pero si le pones una cuadrícula con varilla de acero y con malla de gallinero y ahí pones la separás al menos unos 20 centímetros de la pared, tenés una cámara de aire y la vegetación tiende a enfriar. O sea, hay soluciones muy creativas y de bajo costo. Construir las viviendas de hoy implica fusionar la seguridad estructural que el país aprendió en el siglo XX con la sabiduría climática que exige el futuro. La infraestructura está llamada a ser nuestro primer escudo protector. De lo contrario, las paredes de concreto mixto seguirán siendo los muros que encierren nuestro propio confinamiento técnico.